la sexta parte de la serie de los peores también se aprende. Vamos a estar viendo los líderes judíos. Vamos a darle una mirada a los líderes de los tiempos de Jesús. Nos vamos a estar refiriendo en general a los fariseos, los escribas, saduceos, ancianos y sacerdotes. Estos grupos se conformaban por gente supuestamente experta en la ley de Dios, que tenía cierta autoridad e influencia religiosa sobre el pueblo judío, algunos más, otros menos. No queremos ser injustos, no todos ellos eran como aquí los vamos a describir. Había algunos realmente buenos, temerosos y ejemplares. No obstante, por la forma en que habla Jesús, parece que la mayoría era como vamos a ver. He dividido este tema en dos partes. Hoy vamos a ver el carácter de los líderes judíos y dentro de 2 jueves vamos a ver su relación con Jesús. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar vamos a ver que estos líderes judíos confiaban en sí mismos como justos. Vamos a leer Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Muy conocido este pasaje. Dice, a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo, entonces dice Jesús, que este y no aquel, o sea que el recaudador de impuestos y no el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí la lectura. Que confiaban en sí mismos como justos, quiere decir que estos líderes judíos estaban convencidos de que cumplían muy bien los mandamientos de Dios, que tenían muchos méritos o puntos, y que por eso Dios los aceptaría en su reino. Quiere decir que ellos estaban seguros de que obedecían satisfactoriamente la ley de Dios y que por eso merecían pertenecer a su reino. Pienso yo, era el primero de sus pecados. ¿Por qué decimos que era y que es un pecado este que mencionamos? Bueno, al menos por 3 razones. Primero, porque así corrompemos el principal propósito de la ley de Dios. Dios no entregó su ley para que la veamos como una lista de requisitos para ser salvos, como una guía para ganarnos la entrada al cielo. No. Dios nos dio sus mandamientos para mostrarnos su carácter santísimo, hacernos dar cuenta de que lo hemos ofendido muchas veces, avisarnos que estamos condenados y convencernos de que nosotros mismos no podemos salvarnos y llevarnos a buscar el perdón en Él. Ese es el principal propósito de la ley. Si yo la veo como una lista de requisitos para salvarme,
peco. Y esto es lo que hacían ellos. Veían así la ley. Segundo, confiar en sí mismos como justos es pecado porque equivale a enaltecernos. Si nos convencemos de que Dios nos aceptará por nuestro buen desempeño moral, nos estamos viendo como capaces, como suficientes delante de Él. Si suponemos que hemos satisfecho las expectativas del Señor, nosotros mismos, nos consideramos, vamos a decir, acreedores suyos, personas con derecho a esperar o exigir un reconocimiento de su parte. Y esto no es otra cosa que jactarse, enaltecerse, erguirse, plantarse delante del Señor con pretensiones de premio, de reconocimiento, de recompensa. Si yo me miro así, en lugar de humillarme como pecador, estoy pecando. Tercero, confiar en sí mismo como justo es pecado porque rechaza a Dios como único Salvador. El único Salvador es, ¿quién? Es Dios mismo, por su gracia. Él es quien por su bondad se ocupa de nuestro pecado, proveyéndonos un sustituto inocente y haciéndole sufrir su ira en nuestro lugar. Ese sustituto siempre fue Cristo, aunque antes de morir estaba prefigurado en los corderos, por los animalitos. Es Dios mismo quien resuelve la culpa de nuestro pecado cargándola sobre su Hijo. Es su Hijo quien por amor se ofrece para morir como castigo por el pecado, para librarnos de la condenación eterna a nosotros. Si en lugar de confiar en este único Salvador lo rechazo, estoy pecando. Confiar en sí mismo como justos era el primer pecado de los líderes judíos. A partir de ese pecado aparecían todos los demás. ¿Por qué? Porque desconocer la propia condición de pecadores y al Dios de gracia y de perdón siempre genera pecado, más y más pecado. Enaltecerse a sí mismo y rechazar la salvación de Dios siempre desencadena más maldad. Aquí quiero detenerme para que reflexionemos un poco. Si entre nosotros hay alguien que piensa que es una buena persona y que nunca ha hecho nada demasiado malo y que por eso merece ser aceptado por Dios en su reino, está equivocado. Mucha gente piensa así, pero es el peor engaño. Si leemos honestamente los mandamientos de Dios, tendremos que aceptar que al menos una vez hemos transgredido al menos uno de sus puntos. Luego, si creemos que Dios es realmente santo y justo, también tendremos que aceptar que por esa supuesta única transgresión estamos condenados para siempre y nosotros no podemos hacer nada y necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. A Él tenemos que acudir en arrepentimiento y fe. ¿Hay alguien que por primera vez haya escuchado esto y quiera acudir a Cristo para su perdón? Yo lo invito a hacerlo hoy. Si hay alguien que ha pensado así de sí mismo, pensando que de alguna forma está todo bien y se merecería entrar al reino de Dios y pertenecer a su familia, vaya sabiéndolo que no, porque somos pecadores, tenemos que ir a Jesucristo. Y en cuanto a nosotros, hermanos, yo quisiera que nunca olvidemos que a este evangelio, a este mensaje fundamental, nunca olvidemos que Dios nos ha aceptado y nos sigue aceptando
por gracia, sobre la base de la obra de Cristo. No confiemos nunca en nuestro desempeño moral como causa de que Dios nos acepte. Tenemos que seguir confiando en Cristo solamente y gozándonos en Él, en Él. Vamos a ver el segundo de los puntos. Estos líderes judíos agregaban tradiciones negando o vaciando la ley. Vamos a leer Mateo 15, que dice así: algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Wow, lo respondió bien clarito. Ustedes anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Los líderes judíos cometían al menos 3 pecados en relación con los mandamientos de Dios. Primero, añadían exigencias religiosas con un peso igual al de la ley. Ya de por sí, la ley de Dios tenía bastantes mandamientos y prohibiciones. Pero con el pasar de los años, los líderes judíos habían agregado muchos más de su propia fabricación. Por ejemplo, el que aparece en el pasaje leído, el de lavarse las manos muchas veces antes de comer por razones religiosas. Ese lo habían inventado ellos. También habían agregado el mandamiento de lavar los utensilios de cierta manera, también con fines cultuales, ¿no? El de no cortar espigas ni restregarlas para comer en días de reposo, el de no sanar en el día de reposo y una infinidad de mandamientos y prohibiciones más, aparte de los que ya existían en la propia ley de Dios, escrita. Al conjunto de todos esos mandamientos inventados, ellos le llamaban tradición de los ancianos. Y no es que a esos mandamientos inventados le daban un peso relativo o inferior, sino que le daban el mismo valor que tenían los mandamientos divinos. Eran igual de obligatorios. De ese modo, acababan enseñando muchísimas cláusulas con un peso absoluto. A esto se refería Cristo cuando dijo: ustedes aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Eso está en Mateo 23:4. Aparte, como si eso fuera poco, algunos de esos mandamientos inventados por ellos contradecían o anulaban los mandamientos originales de Dios. Por ejemplo, Dios ordenaba que los hijos debían ayudar económicamente a sus padres viejos. Por ejemplo, decía: honra a tu padre y a tu madre. Pero los líderes judíos habían inventado que si un hijo quería ofrendar a Dios el dinero con que contaba para ayudar a los padres, quedaba exceptuado de ayudarlos. Este era un pecado muy ofensivo contra Dios. Había, y también otros versículos, otros mandamientos inventados por estos líderes también contradecían los mandamientos originales de Dios. Otro pecado de los líderes judíos era que vaciaban de su espíritu a los mandamientos originales de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el espíritu de la ley de Dios era la honra o la adoración a Dios y el bien integral del ser humano. Ese era su verdadero sentido, su significado profundo. Sin embargo, los líderes judíos, con toda su tradición inventada y con su insistencia estricta, rigurosa y severa en los detalles,
habían vaciado a las leyes de Dios de su sentido profundo, de ese que vimos recién. Pongamos un ejemplo. El sentido profundo de guardar el día de reposo, que era un mandamiento original de Dios, ya lo sabemos, era que el ser humano, libre ese día de toda obligación económica, se gozara buscando a Dios, disfrutando de la creación y encontrándose con su prójimo. Era hermoso el propósito de esa ley, el significado, el espíritu de esa ley. Sin embargo, los líderes judíos, agregando un montón de limitaciones y reglas al respecto y siendo duros, estrictos, habían hecho que la gente perdiera de vista ese gozo y disfrute y se enfocara más bien en que si cortaba o no una espiga, en si la restregaba o no, en si rompía la cáscara del huevo con fuerza o no, en si caminaba más o menos de 900 metros en el día de reposo, en si hacía fuerza o no para ayudar a su vecino enfermo, en esas cosas. La gente terminó fijándose en esos escrúpulos menores. Con sus enseñanzas, los líderes habían vaciado el espíritu de la genuina ley de Dios. En fin, hermanos, fue por estos tres pecados de los líderes que Cristo les advirtió a sus discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué quería decir Cristo? Tengan cuidado de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudar a la gente a confiar en Dios, a disfrutar de Él y a amar al prójimo, le cierran la puerta. Le cierran la puerta. Hermanos queridos, esto de inventar mandamientos humanos para la vida religiosa y darles un peso como divino, ha sido siempre una peligrosa realidad, incluso en las iglesias evangélicas. Podríamos mencionar algunos. Cerrar los ojos mientras se ora. Se enseña como si fuera un mandamiento divino. Ubicar la mesa del pan y del vino en el centro del salón. Recuerdo todavía que era una cosa como sagrada. Orar antes de recoger la ofrenda. Evitar el aplauso durante la alabanza. No arrodillarse para adorar. Cantar antes de escuchar la palabra y no después. Muchas cosas semejantes se han tenido como tradición y muchas veces se reprendió a la gente por desobedecer esas cosas. Muchas de esas cosas no eran o no son malas en sí mismas, pero tampoco eran divinas, no tenían un peso divino. Es verdad que algunas veces por un asunto de orden o conveniencia, vamos a decir por conveniencia cultural, deben recomendarse ciertas conductas o formas en la congregación o en la reunión o en la vida cotidiana. Pero hay que tener mucho cuidado de no darle peso como de Dios. Algunas tradiciones incluso contradijeron la misma Biblia, como por ejemplo evitar el aplauso o prohibir la postración mientras uno adora. Eso iba en cierta manera en contra de algunos principios de la palabra o de algunas prácticas de la palabra. Algunas tradiciones incluso vaciaron o vacían el espíritu del culto y la adoración a Dios. En fin, esto da mucho para hablar. Sería bueno hacer una evaluación cuidadosa de lo que circula en nuestras iglesias, en nuestra congregación, para ver qué es mandamiento inventado y qué es mandamiento realmente del Señor. No vaya a ser que caigamos en un pecado como el de los líderes judíos. Muy bien.
Seguimos. Estos líderes judíos eran muy rigurosos, pero nada sensibles. Pero nada sensibles. Dice la Escritura, cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Jesús estaba comiendo con Mateo y sus amigos. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9, del 11 al 13. Ahora 23. Mateo 23 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Qué pasaje maravilloso. Bueno, como dijimos, los líderes judíos habían insistido tanto en cumplir con todo detalle la letra misma de la ley de Dios y la tradición de los ancianos, que habían perdido todo interés en las personas mismas, en su situación, en sus necesidades, debilidades, dolores. Se dirigían a las personas solamente para exigirles, imponerles, controlarlas, juzgarlas e incluso evitarlas. Ya no les interesaba su bien integral. Ya no les interesaba su bien integral. No les interesaba la restauración espiritual de los distanciados. Cuando Jesús estaba comiendo con Mateo y sus compañeros traidores, ladrones y descuidados, lo hacía porque tenía compasión de ellos y quería ayudarlos a sanar. Pero los líderes judíos lo criticaron. ¿Por qué? Porque para ellos esa gente desobediente no era digna de nada más que de juicio y distancia. Tampoco les interesaba la salud física de los enfermos. Jesús había tenido misericordia de alguien con la mano seca, de una mujer encorvada, de un ciego, de un paralítico y de muchos otros. Y los había sanado. Pero los líderes judíos, en lugar de regocijarse y saltar de alegría por una sanidad tan liberadora, tan maravillosa, se enojaban y los juzgaban, porque eso había ocurrido, ¿cuándo? En el día de reposo. A los líderes judíos tampoco les interesaba el hambre de las personas. Cuando los discípulos de Jesús caminaban por los campos y tuvieron hambre y arrancaron unas cuantas espiguitas para comer, los líderes judíos se enojaron. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Y su tradición prohibía semejante fuerza y trabajo en ese día. A los líderes judíos tampoco les interesaban demasiado sus padres. Ya hemos dicho que si tenían que descuidarlos por causa de una ofrenda para Dios, lo hacían. Lo hacían. No, esto con que yo te podía ayudar, lo voy a ofrendar a Dios, así que mira, no tengo nada para darte. Así que a algunos de ellos ni siquiera les interesaban sus padres. Y por último, a algunos tampoco les interesaba el matrimonio. Bueno, honestamente esto no debe decirse de todos los líderes judíos porque algunos sí estimaban mucho el matrimonio. Pero sí puede decirse de una parte de ellos que opinaba que el divorcio podía ser absolutamente por cualquier razón. Había como un partido entre los líderes que sostenía esto. El divorcio sí, por cualquier razón. En fin, hermanos, estos líderes judíos eran
muy rigurosos, pero nada sensibles. Ignoraban la justicia, la compasión y la fidelidad. Aquí hay una luz amarilla o roja para nosotros. Es verdad que debemos conocer todos los mandamientos del Señor y procurar la santificación y la obediencia. Es verdad que debemos enseñar a otros y animarlos a obedecer, tal como Cristo nos lo dijo. Cristo nos lo dijo, enséñenles todas las cosas que os he mandado. Pero al relacionarnos con otros y tratar de hacer esto, no nos volvamos rigurosos, duros, severos, no seamos altivos o presuntuosos, apartándonos de algunos porque tienen algún pecado que nosotros no tenemos. Jamás dejemos la compasión, la rectitud y la ayuda. Así como nosotros tenemos debilidades y pecados y necesitamos ayuda, los demás también la necesitan. No caigamos en este serio pecado en que habían caído estos líderes judíos. Vamos con el cuarto punto, que dice, amaban sentirse importantes y admirados. Dice Mateo 23, los maestros de la ley y los fariseos les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Y Juan capítulo 5, versículo 44, dice, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del único Dios? A ver, como en todas las sociedades, en la de los tiempos de Jesús también había, vamos a decir, convenciones, usos o costumbres que simbolizaban dignidad y honor. Por ejemplo, usar ciertos mantos o túnicas, ubicarse en la mesa principal en ciertos lugares durante los banquetes, ser tratados con ciertas designaciones o títulos, que la gente se detuviese en la vía pública y les hiciera reverencia, bueno, y así como esas varias otras convenciones o costumbres. Todo eso simbolizaba, vamos a decir, jerarquía, importancia, reconocimiento social. Bueno, a los líderes judíos les encantaba todo eso. Eran amantes de esas convenciones, adictos a ellas. Tenían como una comezón por ellas. Andaban buscándolas todo el tiempo. Necesitaban que la gente los admirara y los homenajeara. ¿Eso cómo se llama? Se llama vanagloria, autoexaltación. La Biblia dice que eso es muy ofensivo contra Dios, una debilidad muy grave del carácter y del corazón. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar que se conozca a Dios y se lo admire a Él, el único realmente admirable, se busca la promoción de uno mismo. Dios asegura que todo el que se exalte a sí mismo será humillado. Eso está en Mateo también 23:12 y Lucas 14:11. Hermanos, la Biblia enseña que deberíamos reconocer, agradecer y animar al que hace algo bueno o es bueno en su carácter. Jesús mismo digo, y los apóstoles reconocieron a algunos que eran buenos y que habían hecho cosas buenas. Así que es correcto reconocer con palabras, con aplausos, con regalos o de algún otro modo a alguien digno de reconocerse. Deberíamos hacer esto
con los demás. Sin embargo, eso no equivale a decir que podemos hacer cosas buenas o ser buenos para ser reconocidos y aplaudidos por los demás, para ser mencionados, figurar o ser promovidos. Hay que tener mucho cuidado porque desear la gloria humana es algo muy sutil. La vanagloria se cuela solapadamente entre los pliegues de nuestro corazón, de repente aparece y uno no sabe de dónde. Aun cuando no la queramos, se cuela. Debemos estar siempre alertas, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué razón queremos servir? ¿Por qué razón queremos estudiar o tener un título o comprar algo nuevo? Incluso, ¿por qué razón queremos hacer alguna buena obra? Cristo nos advirtió este pasaje: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. ¿Por qué? Porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Fíjense, podemos buscar el gozo de honrar al Padre y su recompensa de gracia inmerecida. Sí, podemos buscarla. No vale eso de decir, yo sirvo desinteresadamente, no busco la recompensa de Dios. No, aquí la palabra dice que es correcto buscar la recompensa de gracia que Dios puede darnos. Sí, pero buscar la admiración humana, esa no. Nuestra satisfacción, aceptación y valoración debe ser buscada en el Señor y en su amor, no en el reconocimiento y el aplauso de la gente. Tengamos cuidado, no vayamos a caer en este pecado tan profundo y solapado de los líderes judíos. El quinto punto dice que eran avaros y opresores. Dice la palabra, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Lucas 16. En Mateo 23 el Señor dice, ustedes están llenos de avaricia. Se refería a los fariseos y a los escribas. Y Jesús les dice a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley religiosa. Estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. ¡Wow! Aquí lo dice muy, pero muy claramente. Estos líderes judíos amaban mucho su dinero. Hablaban mucho de Dios y se decían expertos en sus leyes, pero en realidad en su corazón no confiaban en Él, ni dependían de Él, sino dependían del dinero y confiaban en el dinero, en las riquezas. Y como ustedes saben, uno termina sirviendo y dedicando su vida a lo que ama. Así que estos líderes, aparte de dedicarse a buscar su propia gloria, como vimos, también se dedicaban al dinero. Y tanto se dedicaban al dinero que llegaban al extremo de estafar a las viudas. Ustedes saben que en aquella sociedad las viudas que no tenían hijos, que las cuidaran, que se hicieran cargo de ellas, estaban socialmente desprotegidas. No contaban con ningún tutor ni protector legal y eran presa fácil de cualquiera que quisiera hacerles trampas económicas. ¿Y quiénes resulta que hacían esto? Nadie menos que los líderes judíos. Los primeros que deberían haber protegido y defendido a estas mujeres eran los que las oprimían. Claro, conociendo tan bien las leyes, dejaban de lado todos los mandamientos explícitos a protegerlas y le encontraban vericuetos, la vuelta para hacerles trampa y expropiarles propiedades o bienes.
A este punto vergonzoso llegaban ellos en su amor por el dinero, en su avaricia o en su ambición. Vamos con el sexto y último de los puntos acerca de estos líderes judíos. Eran hipócritas. Dice la palabra, entonces Jesús les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Y en otro pasaje dice, todo lo que ustedes hacen es para aparentar. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Son como los sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Según el Evangelio de Mateo, Jesús llamó hipócritas a los líderes judíos por lo menos 8 veces. Esas conté yo, puede haber alguna otra. Como Jesús podía ver su corazón, sabía que lo que ellos mostraban a los demás no se correspondía con lo que realmente había en su interior. Al estar delante de los otros, estos líderes aparentaban ser muy rectos y fieles a Dios, pero, tal como hemos visto, en realidad eran unos insensibles, vanagloriosos, avaros, etcétera, etcétera. Muy malos. En lugar de ser honestos consigo mismos respecto de su condición y trabajar para mejorar, ellos se esforzaban para esconder su verdadera forma de ser y dar una buena impresión. Se habían vuelto expertos en fingir, en teatralizar, como se dice hoy, en hacer el acting. Se habían vuelto expertos en simular, disfrazarse, dar impresiones. Podríamos decir, vivía en una doble vida. Esa hipocresía era como el disfraz detrás del cual escondían su verdadero ser. Hermanos queridos, lo que nosotros mostramos en la calle, con los amigos o en el trabajo, te pregunto, ¿se corresponde con nuestra forma de ser en casa? Lo que le decimos a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a los líderes, a los pastores, ¿se corresponde con lo que hay en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, en nuestra vida íntima y secreta? ¿Qué falla de carácter ocultamos? ¿Cuándo nos ponemos en modo actor y empezamos a fingir? A ver, no estoy queriendo decir que ante los demás debemos mostrarnos tan feos como realmente somos, sin moderar o controlar nuestros defectos. No quiero decir que debemos tratar a los demás tan mal como algunas veces quisiéramos. En sociedad debemos moderarnos y controlarnos y respetar a los otros. Lo que quiero decir es que tenemos que evaluar permanente y honestamente nuestro corazón a la luz de la Escritura, identificar y admitir nuestros defectos y pecados y trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para abandonar esos defectos y pecados. Debemos descubrir la hermosa forma de ser de Cristo, de los apóstoles y de personas a las cuales admiramos y trabajar para adquirir esas virtudes. Que el Señor nos guarde de la hipocresía, de las teatralizaciones, de los fingimientos y nos ayude a ser transparentes y, vamos a decir, transparentes, pero también transformados. Amén. Cuidémonos, hermanos, no caigamos en una hipocresía semejante
semejante a la de estos líderes judíos. Así que hemos visto estos 6 puntos de estas personas que se creían los mejores líderes, los mejores guías. En realidad estos eran uno de los peores. Y el Señor Jesús no escatimó ni mezquinó palabras ni calificativos bastante fuertes y duros para referirse a ellos, para describirlos. Pienso que tenemos que aprender muchísimo. Hay muchas cosas aquí para sacarle provecho. No tenemos todo el tiempo para seguir escarbando, pero sería bueno que en nuestras casas, basándonos en estos textos, pudiéramos recapacitar en nosotros mismos para imitar más al Señor y evitar ser como estos hombres. Que el Señor nos bendiga muchos, hermanos.